Personas mayores, ¿sabían que la sepsis puede provocar el fallo de sus órganos en tan solo 2 horas? Aunque la infección haya comenzado como algo leve, como un problema de sinusitis, un rasguño en la pierna, una infección urinaria o una simple tos, se trata de una de las emergencias médicas de evolución más rápida del mundo. Y lo que más me preocupa, como cirujano con más de 32 años de experiencia, es que la mayoría de las personas mayores no se dan cuenta del peligro hasta que su cuerpo ya está colapsando. La sepsis provoca que su sistema inmunitario entre en pánico, inundando su torrente sanguíneo con sustancias químicas que atacan su propio corazón, pulmones, riñones y cerebro. Y una vez que esas sustancias químicas toman el control, la presión arterial se desploma, la respiración cambia, aparece la confusión y el daño orgánico puede comenzar en cuestión de minutos. Pero aquí está la parte que nadie explica con suficiente claridad. La sepsis casi siempre da señales de alerta tempranas en casa antes de volverse mortal. Como cirujano que ha tratado a miles de personas mayores, puedo decirte con total honestidad que puedes detener la sepsis a tiempo si sabes cómo reconocer las primeras señales que te da tu cuerpo. Y ten en cuenta que esto no requiere ningún equipo médico ni pruebas complicadas. Solo requiere unos sencillos controles en casa, que revelan al instante cuando tu cuerpo está luchando contra algo más grave que un resfriado común o una infección leve. He visto a pacientes sobrevivir porque detectaron estos signos tempranos. Y he visto a pacientes empeorar porque nadie en casa sabía qué buscar. Por eso este video es tan importante, porque hoy desglosamos 5 eficaces comprobaciones caseras que las personas mayores pueden utilizar para detectar la sepsis antes de que sea demasiado tarde. Clasificadas de menos urgente a más crítica. Y asegúrate de quedarte, porque la comprobación casera número 2 es la señal de alerta temprana más fiable según los principales sistemas hospitalarios. Además, los estudios demuestran que puede aparecer horas antes de que el cuerpo comience a fallar, lo que la convierte en una de las pistas más importantes para salvar vidas que puedes reconocer en casa. Las notas de referencia de este video se enumeran en la descripción. Antes de continuar, aquí va una pregunta rápida para ti. ¿Alguna vez has tenido una infección que empeoró de repente de la noche a la mañana? Compártelo a continuación. Leo todos y cada uno de los comentarios. Ahora, sin más preámbulos, empecemos. Porque la comprobación casera número 5 es algo que casi todas las personas mayores ignoran hasta que es demasiado tarde. Número 5. Hazte la prueba de pellizco en la piel cada mañana. Empecemos con algo que puedes hacer literalmente en 2 segundos. Sin embargo, revela información crucial sobre lo que está sucediendo dentro del cuerpo. Esto se llama prueba de relleno capilar, y te indica cómo fluye la sangre a través de los vasos más pequeños del cuerpo. Cuando la sepsis comienza a atacar el sistema, una de las primeras cosas que hace es provocar que los vasos sanguíneos se comporten de forma anómala. Empiezan a tener fugas. Pierden su capacidad para contraerse y expandirse correctamente, y el flujo sanguíneo hacia las extremidades comienza a verse afectado. Esto ocurre antes de que aparezcan muchos otros síntomas, y es precisamente por eso que examinar la piel puede detectar la sepsis en sus primeras etapas. Para realizar esta prueba, simplemente coge la mano de la persona y presiona firmemente sobre su uña durante unos 2 segundos. Debe presionar con la fuerza suficiente para que el lecho ungueal se vuelva blanco o pálido. A continuación, suelte la presión y cuente cuánto tiempo tarda en volver el color rosa normal. En una persona sana con buena circulación, ese color debería reaparecer en menos de 2 segundos. Si tarda 3 segundos o más, especialmente si esto supone un cambio respecto a lo habitual, es una señal de alerta de que el flujo sanguíneo se está viendo comprometido. Pero aquí es donde la prueba resulta aún más reveladora para las personas mayores. También debe fijarse en la piel de los brazos, las piernas y el torso. Lo que debe buscar es algo llamado modelado, que se manifiesta como un patrón irregular similar a encaje en la piel, a menudo con manchas de color púrpura o azulado mezcladas con zonas de color normal. Este aspecto modelado se produce porque la sangre se desvía de la piel hacia los órganos vitales, lo cual es la respuesta de emergencia del cuerpo cuando algo va muy mal. En las personas mayores, también puede notar que la piel está inusualmente fría al tacto, especialmente en las manos, los pies y la parte inferior de las piernas,
incluso cuando la habitación está caliente. Algunas familias lo describen como una sensación húmeda, como tocar un paño mojado que se ha dejado al aire. La combinación de un relleno capilar lento, piel pálida y extremidades frías crea un cuadro que debería suscitar preocupación de inmediato. Quiero dejar claro que la mala circulación puede deberse a muchas razones en las personas mayores, especialmente en aquellas con diabetes o afecciones cardíacas. Pero lo que hay que buscar es un cambio respecto a lo habitual. Si alguien suele tener las manos calientes y un relleno capilar de 2 segundos y, de repente, sus manos están frías y el color tarda 4 segundos en volver. Ese cambio es lo que importa. Acostúmbrate a comprobar esto cada mañana, especialmente cuando alguien tenga cualquier tipo de infección, incluso algo que parezca leve, como una infección urinaria o un pequeño corte que no se cura bien. Estas infecciones aparentemente leves son los desencadenantes más comunes de la sepsis en las personas mayores. Y la prueba de pellizco cutáneo puede detectar la señal de alarma del cuerpo antes de que otros síntomas se hagan evidentes. Pero, por muy importantes que sean los cambios en la piel, hay otro signo vital que nos dice aún más sobre cómo está respondiendo el cuerpo. Pero antes de continuar, asegúrate tu plaza dando a me gusta y suscribiéndote. La verdad sobre la salud que necesitas está justo después de esto. Número 4. Comprueba la temperatura 2 veces al día. La mayoría de la gente piensa en la sepsis y piensa inmediatamente en fiebre alta, pero esta suposición es precisamente lo que hace que tantas familias pasen por alto la sepsis en sus seres queridos de edad avanzada. He aquí la sorprendente verdad que todo cuidador debe comprender. Un importante estudio publicado en Critical Care Medicine reveló que casi el 30% de los pacientes ancianos con sepsis presentan, en realidad, una temperatura corporal baja en lugar de fiebre. Esta afección, denominada hipotermia en el contexto de la sepsis, se asocia en realidad con peores resultados que la presencia de fiebre. El sistema inmunitario de los adultos mayores simplemente no responde de la misma manera que cuando eran más jóvenes. El termostato interno se vuelve menos reactivo y es posible que el cuerpo no desarrolle la respuesta febril que normalmente indicaría una infección en una persona más joven. Esto significa que una temperatura de 35.5 grados Celsius en una persona mayor puede ser tan preocupante como una temperatura de 38.8 grados Celsius en un adulto más joven. Ambas situaciones indican que los sistemas del cuerpo se están descontrolando en respuesta a una infección. Para controlar adecuadamente la temperatura en una persona mayor, conviene tomársela al menos 2 veces al día cuando está sana, de modo que se establezca una referencia sólida. La mayoría de la gente no se da cuenta de que la temperatura corporal normal varía significativamente de una persona a otra y, de todos modos, tiende a ser más baja en las personas mayores. El antiguo estándar de 37 grados Celsius es en realidad una media, y muchas personas mayores sanas suelen tener temperaturas de 36.4 grados Celsius o incluso 36.1 grados C. Una vez que sepa cuál es la temperatura normal de su ser querido, podrá detectar desviaciones mucho más rápidamente. Al tomar la temperatura, utilice un termómetro digital fiable y realice la medición a las mismas horas cada día, por ejemplo, por la mañana y por la tarde. La temperatura oral es adecuada para la mayoría de las personas, pero si le preocupa la precisión, los termómetros de oído que miden la temperatura en el oído o los termómetros de la arteria temporal que escanean la frente pueden ser buenas alternativas. La clave es la coherencia en cómo y cuándo se realiza la medición. Lo que debería ser motivo de preocupación es cualquier temperatura superior a 100.4 grados Fahrenheit, que los médicos suelen considerar fiebre. Pero igual de importante es cualquier temperatura inferior a 96.8 grados Fahrenheit, especialmente si es más baja que su valor de referencia normal. Ninguno de estos extremos requiere atención especial, sobre todo si la persona presenta otros síntomas o ha tenido recientemente algún tipo de infección o procedimiento médico. También debe saber que la temperatura y la sepsis pueden fluctuar enormemente. Una persona puede tener una lectura casi normal por la mañana y un pico de fiebre por la tarde. O puede tener una temperatura baja todo el día y luego subir repentinamente. Tomar la temperatura 2 veces al día permite detectar estas oscilaciones que una sola medición diaria podría pasar por alto por completo. Lleve un registro sencillo de las lecturas de temperatura junto con la fecha y la hora.
Este registro resulta increíblemente valioso si necesita acudir al médico, ya que muestra el patrón y la progresión a lo largo del tiempo. Los médicos pueden utilizar esta información para tomar decisiones más rápidas y precisas sobre el tratamiento. La temperatura nos proporciona información crucial, pero hay otra medida que puede revelar aún más sobre el esfuerzo que realiza el cuerpo para combatir los problemas. Número 3. La prueba del recuento respiratorio en reposo. La frecuencia respiratoria, que es simplemente el número de respiraciones que realiza una persona por minuto. Es uno de los signos vitales más ignorados en la monitorización de la salud en el hogar. Sin embargo, es extraordinariamente sensible a lo que ocurre en el interior del cuerpo. Cuando la sepsis comienza a desarrollarse, el cuerpo necesita más oxígeno para alimentar la respuesta inmunitaria y compensar a los órganos que no funcionan a pleno rendimiento. Los pulmones responden aumentando la frecuencia respiratoria, a menudo incluso antes de que la propia persona note que algo va mal. Un estudio de la Universidad de Pittsburgh descubrió que la frecuencia respiratoria elevada era uno de los primeros cambios medibles en pacientes que acababan desarrollando sepsis grave, apareciendo horas antes que otras anomalías en los signos vitales en muchos casos. Esto la convierte en un indicador de alerta temprana increíblemente valioso que cualquiera puede medir en casa con nada más que un reloj o el temporizador del teléfono. Para comprobar la frecuencia respiratoria correctamente, hay que medirla cuando la persona está en reposo y no es consciente de que se le está contando. Esto es importante porque las personas tienden a cambiar inconscientemente su patrón respiratorio cuando saben que están siendo observadas. La forma más sencilla es observar cómo sube y baja el pecho o el abdomen mientras están relajados, por ejemplo, viendo la televisión o sentados en silencio. Y contar el número de respiraciones completas durante 60 segundos. Una subida y bajada del pecho cuenta como una respiración. En un adulto sano en reposo, la frecuencia respiratoria normal oscila entre 12 y 20 respiraciones por minuto, situándose la mayoría de las personas en el rango de 14 a 18. En los adultos mayores, el rango normal puede ser ligeramente superior, pero cualquier valor que se mantenga por encima de las 20 respiraciones por minuto en una persona mayor en reposo debería ser motivo de alerta. Por encima de las 24 respiraciones por minuto es definitivamente preocupante, y cualquier valor superior a 30 constituye una emergencia que requiere evaluación médica inmediata. Pero no solo importa el número. También debe observar la calidad de la respiración. ¿Está la persona utilizando los músculos del cuello o los hombros para respirar, lo que indicaría que está haciendo un esfuerzo mayor de lo normal? ¿Parece que le cuesta trabajo o se siente incómoda con cada respiración? ¿Respira por la boca cuando normalmente respira por la nariz? ¿Puede hablar con frases completas sin necesidad de hacer pausas para respirar? Estas observaciones proporcionan un contexto que hace que el recuento numérico sea mucho más significativo. Debe establecer una referencia para su ser querido comprobando su frecuencia respiratoria en reposo durante varios días normales en los que se sienta bien. Anote cuál es su ritmo habitual. Luego, siempre que haya alguna preocupación por una infección o enfermedad, compruebe de nuevo la frecuencia respiratoria y compárela con esa referencia. Un aumento de tan solo 4 o 5 respiraciones por minuto por encima de lo normal puede ser una señal de alerta temprana. La prueba del recuento respiratorio cobra especial importancia si la persona tiene algún tipo de infección, ha estado hospitalizada recientemente, se ha sometido a alguna intervención quirúrgica o padece enfermedades crónicas como diabetes, enfermedad renal o un sistema inmunitario debilitado. Todas estas son situaciones en las que el riesgo de sepsis es elevado y la detección temprana se vuelve aún más crítica. La frecuencia respiratoria nos indica la demanda de oxígeno, pero hay otra sencilla comprobación del pulso que revela el esfuerzo que realiza el corazón para mantener el ritmo. En segundo lugar, compruebe el pulso por la mañana y por la noche. El corazón es, en esencia, la bomba principal del cuerpo. Y cuando la sepsis comienza a afianzarse, el corazón tiene que trabajar más para mantener el flujo sanguíneo hacia los órganos vitales. Esto se refleja claramente en la frecuencia del pulso, lo que lo convierte en una de las herramientas de monitorización doméstica más valiosas disponibles. Cuando el cuerpo lucha contra una infección sistémica, libera sustancias químicas que hacen que los vasos sanguíneos se dilaten y se vuelvan permeables.
La presión arterial puede descender y el corazón compensa latiendo más rápido para intentar mantener una circulación adecuada. Esta frecuencia cardíaca elevada, denominada taquicardia cuando supera las 100 pulsaciones por minuto, es uno de los signos característicos de la sepsis. Un análisis a gran escala publicado en The Lancet reveló que una frecuencia cardíaca superior a 90 pulsaciones por minuto, combinada con cualquier sospecha de infección, era un fuerte indicador de malos resultados si no se trataba. Para tomar el pulso en casa, puedes utilizar un método manual o un dispositivo como un oxímetro de pulso, que se coloca en el dedo y muestra tanto la frecuencia cardíaca como la saturación de oxígeno.